Hola, 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 muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta transmisión de El futuro de la música aquí en Faro La Perulera. Mi nombre es Luis Eduardo Trillo, soy tallerista del taller de apreciación e improvisación musical en Faro La Perulera. Y pues el día de hoy estamos aquí también con nuestro tallerista Jorge Anistro, tallerista de guitarra igual en Faro La Perulera. Y pues me da muchísimo gusto, primero que nada, invitarlos a este y saludarlos en este webinar de El futuro de la música, el cual es un gran evento para nosotros, ¿no? Pues en el contexto de toda esta situación que vivimos, de la distancia y la lejanía, poder tener actividades como estas nos presentan otras formas para crear y para colaborar entre nosotros. Nos interesa muchísimo la reflexión en torno a la creación colectiva de la música, que es algo que vamos a estar realizando a lo largo de las diversas sesiones de este webinar. Eh, al torno de todo esto, de hecho, vamos a estar trabajando una obra que quizás nos permite trabajar a la distancia y en la colectividad, dado que es una que parece que está muy impresa dentro de nosotros, ¿no? Que va a ser La Llorona. Estamos buscando a lo largo también de este evento, pues encontrar puntos de escucha, de sonido, encontrar varias expresiones de la música, ¿no? Que pueden ir desde la palabra, que pueden ir hasta la interpretación, que pueden ir a la improvisación y al performance. Y es en el marco pues de todo este evento que hemos tenido pues a diversas invitadas e invitados, a los cuales pues tengo que insistirles que no duden en darse una vuelta por nuestras redes sociales de Faro La Perulera para ver otros eventos que hemos estado realizando. Entonces, como les comentaba, pues el día de hoy estamos aquí con Jorge Anistro y vamos a, entonces a platicar y vamos a trabajar en conjunto para la creación de una nueva versión, de una nueva interpretación de lo que es la canción de La Llorona. Primero que nada, pues hay que preguntarnos, ¿quién es la bendita Llorona? ¿No? Siempre que hablamos de la canción de La Llorona, parece que hay muchas cosas que se vienen a la mente, pero, ¿quién es? Bueno, principalmente la Llorona suele estar relacionada con la figura legendaria, mítica de la Llorona, o como es conocido entre los grupos nahuaparlantes, la Chocani o Inchocani, ¿no? Suele relacionarse con esta vieja historia colonial de una mujer que por alguna razón ahoga a sus hijos o estos mueren en algún espacio relacionado con el agua, puede ser un lago, puede ser un río, en algunos lados es una sequía o una noria, y entonces sobrellevada por el dolor y a veces por un sentido de venganza, pues está destinada a vagar por el mundo, ¿no? Lamentándose constantemente, y de ahí que viene su nombre, La Llorona. Sin embargo, esta canción pues parece tener un origen completamente distinto. La Llorona es realmente una canción revolucionaria precisamente, bueno, de la época de la postrevolución. Está inspirada en un amor. Es originaria de la región del Istmo de Tehuantepec. Y es una canción que narra cómo un joven se despide de su amada, porque se va a a la lucha, a la guerra armada. Y ahí es que la ve llorando, saliendo de misa, saliendo de la iglesia, y se refiere a ella como la Llorona. Curiosamente, La Llorona, como obra musical, pues ha trascendido su origen. No sabemos realmente quién la compuso, y como toda obra popular, pues no tiene una versión definitiva. Sin embargo, se ha prestado, bueno, más bien a pesar de todo esto, y por estas mismas razones, se ha prestado una reinterpretación y apropiación de todos los grupos que conviven con ella. Tenemos pues La Llorona, que representa resistencia. Tenemos La Llorona, que representa dolor. Tenemos a esta Llorona revolucionaria. También es un gran caso de resignificación del objeto de la música. ¿Por qué? Porque La Llorona originalmente, como comentábamos, era la canción de un amado a su novia que va a dejar. Y la mayoría de las versiones que nosotros conocemos ahora de La Llorona son interpretadas por mujeres, no por hombres. Y es porque La Llorona se ha convertido en un nuevo personaje. La Llorona es este personaje que representa también las luchas, que representa también el dolor, digo, yendo de la mano del nombre.
y la dificultad. Entonces, La Llorona se ha encontrado en un proceso de transformación. También, a pesar de ser originaria de Oaxaca, pues se ha encontrado apropiada por diferentes grupos originarios que van desde los grupos zapotecas hasta los grupos nahuas, intercalándose con las leyendas, intercalándose con la cosmogonía y los elementos culturales de cada región. Y este es precisamente el tenor bajo el cual partimos para hacer nuestra colaboración, nuestra creación colaborativa de La Llorona. Es una obra flexible, es una obra polivalente y que representa la pluriculturalidad de nuestro país. La Llorona es también una progresión, una entidad musical cerrada, es decir, no depende de su letra. Y más adelante vamos a ir viendo pues, otros aspectos de esta obra, pero precisamente para hablar y para partir de La Llorona como un concepto armónico, es decir, una secuencia de acordes que ya nos remite necesariamente a la canción, pues tenemos aquí a nuestra tallerista de guitarra, Jorge Anistro, que quién mejor que él pues para hablarnos de armonía, para hablarnos de acordes y para contarnos, que nos ayude a ver cómo convertimos esta progresión que nos recuerda a la canción, a La Llorona, pues en una nueva obra. Entonces, pues bienvenido Jorge, te cedo la palabra y pues nos estamos viendo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos. Bienvenidos a este webinar. Es un gusto increíble estar aquí con ustedes transmitiendo aquí y pues bueno, eh, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Trillo. Esa información es valiosísima y súper interesante de cómo esta pieza pues ha pertenecido y está tan embebida en nuestra cultura y que ha permeado a muchísimos a muchísimos rubros artísticos e interpretativos, tanto musicales como inclusive en otras artes. En esta ocasión, pues bueno, vamos a platicar un poquito cómo fue el proceso y cómo vamos a nosotros a recrear, a, a, no me atrevo a decir, no me gustaría a mí emplear la palabra destruir, sino recrear, reinventar una obra que está, que casi todo el mundo la conoce, para hacer una nueva versión que resulte atractiva y que resulte que resulte interesante para el público. Y ver de qué manera ahora con esta posibilidad de la tecnología y también expresar un poquito y exponerles un poquito el procedimiento que se llevó a cabo de pues casi una lluvia de ideas entre los que participamos para esta recreación, pues cómo se generó y cómo se generó, cómo producimos esta nueva obra. Para eso le voy a pedir a Edgar que por favor si nos puede poner la presentación. Excelente, pues bueno, vamos a empezar pues la reinvención de una pieza musical. Y bueno, la siguiente pieza, por favor, Edgar. Eh, Bien, todo parte pues a través de una canción que está por demás conocida y a la cual se le hacen innumerables letras. Es un poema, es una serie de versos, una serie de coplas que se van repitiendo, que lleva una historia y que se han hecho infinidad de versiones. Pero lo que podemos detectar a la hora de estar trabajando esta canción, este poema, es que si escuchamos las versiones, vamos a ver que el poema está compuesto por estrofas. Y cada cierto número de estrofas, en este caso, cada cierto número de estrofas, hay una pequeña variación cuando le escuchamos con la música. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a empezar con una estructura en la cual la pieza toma su forma diciendo que vamos por estrofa 1 y estrofa 2, a las cuales se le añade una forma musical o un cierto ritmo, una cierta progresión armónica. Entonces, todo empieza con una canción, infinidad de letras hay sobre esta, como decía Trillo, hay la Llorona Revolucionaria, la Triste, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La propuesta, ¿cómo elegimos esta propuesta? Bueno, fue
fue una serie de lluvia de ideas que nosotros estuvimos platicando. ¿Por qué elegir La Llorona? Pues bueno, como lo decía nuestro compañero Eduardo, es una pieza que está muy arraigada en nuestra cultura, pero aparte, eh, pensando un poquito más en la cuestión de la funcionalidad y la practicidad de hacerlo, pues quisimos trabajar con una pieza que no tuviera problemas de derechos de autor. Y esta pieza es de dominio público. Ciertamente no se sabe quién la creó originalmente, pero está tan arraigada en nuestra cultura que pues podemos recurrir a ella y podemos reversionarla y hacer muchas versiones de ella como queramos, ¿no? La propuesta, como les mencionaba, íbamos a participar, fue una lluvia de ideas entre varios de los colegas en los cuales tuvimos que se vieran involucrados con su parte creativa. Esto en cierto modo nos aventó a que, pues bueno, somos varios talleristas en los cuales tenemos pues, un tallerista de bajo eléctrico, un tallerista de percusiones o batería, tenemos a un DJ, tenemos a nuestro compañero que sabe tocar piano y que da sobre historia y sociohistoria de la música. Entonces esto nos aventó ya una propuesta de instrumentos, porque también dentro de las diferentes versiones de La Llorona podemos ver que hay inclusive versiones orquestales, versiones con banda, versiones rockeras inclusive. Y bueno, a partir de esta estructura en la cual nosotros les mencionaba anteriormente, que era de estrofa 1 y estrofa 2, se creó un arreglo que funcionó como línea de partida para la creación. Y esta línea de partida, pues ya en el proceso de la lluvia de ideas, en el proceso creativo, ya empezó entonces a adquirir los valores y la creatividad y las ideas de cada uno de los participantes que nos vimos involucrados en este proyecto. La siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, para ponerlo un poquito de manera sencilla para que entendamos cómo estaba la estructura de la pieza, pues como les decía, son estrofas. Las estrofas podemos irlas marcando como estrofa 1, estrofa 2, etcétera, que se repite. Y cada estrofa le presentamos con un círculo armónico. ¿Qué es esto? Un círculo armónico, pues es una secuencia de acordes, las cuales se van siguiendo, que se tocan, para darle pues este vestido al verso, al poema, para darle este vestido musical. La pieza fue determinada de esta forma y bueno, como es muchas versiones, pues las tenemos en diferentes tonos. Los tonos son lo que la definen, puede ser la menor, re menor, do. Esto depende y en las versiones que se han hecho va a depender muchísimo de la forma que lo ejecuten el cantante para acomodar y que resulte cómodos para todos. La siguiente, por favor. Nuestra estructura, la que se propuso inicialmente y que fue aprobada, pues bueno, cambiamos un poquito la pieza. Generalmente podemos ver en las versiones que existen que hay una introducción, se repiten las estrofas hasta que se termina el poema y ya hay una especie de salida. La estructura rítmica de la pieza generalmente es un vals o lo que se conoce en música como tres cuartos y en este caso la elegimos en la menor. En un principio justificamos la tonalidad de la menor porque estaba pensando que fuera un poquito más participativo y que viéramos la manera de que en algún momento dado de montarse fuera fácil. Al trabajar con esta tonalidad, lo que podemos observar es que las aceleraciones accidentales de la pieza iban a ser lo mínimas posibles. ¿Qué son alteraciones? La presencia de sostenidos y bemoles a la hora de estar tocando la pieza. Lo cual, pues bueno, nos permitió pues, hacer una versión atractiva y fácil. La siguiente. Y bueno, vamos a reconocer pues algunas partes interesantes de la pieza. Obviamente, la pieza, la Llorona es una pieza que generalmente es cantada. Es una pieza que lleva su letra y lleva mucho dominio de la voz. Entonces, lo que quisimos hacer
como la dotación, como les mencionaba, es instrumental, pues bueno, había que identificar y bajar esa letra, ese verso cantado al instrumento. Y aquí les presento, pues bueno, lo que viene siendo la primera estrofa, que es la forma central de la pieza. En lo cual, pues bueno, había que transcribirla al instrumento, que en este caso, el que iba a llevar la línea melódica iba a ser la guitarra. Y pues esta pieza, pues el verso lo identificamos y suena de esta manera. Este es el verso, esta es la estrofa 1, que se repite, ¿sí? Para la rítmica establecida para esta pieza, pues viene siendo el vals, un típico vals. El 3/4 que estamos marcando como siempre. Y bueno, y la armonía correspondiente que corresponde a esta estrofa, pues viene siendo un círculo armónico, una progresión, una secuencia de acordes que nosotros vamos a ejecutar. En este caso, en música se conoce por grados. El primer grado viene siendo el cuarto grado, después regresamos al primer grado y después regresamos al séptimo grado, que tradicionalmente pues se escucharía de esta manera. Bien, la siguiente, por favor. La estrofa 2. La estrofa 2 la detectamos porque empieza a surgir mucho esta parte del corito, ay de mi llorona, ay de mi llorona. Y bueno, la podemos identificar porque la línea melódica que presentamos ahora nosotros sube y presenta una ligera variación en los agudos. La variación. En esta sección ahora cambia un poquito la cuestión de la progresión armónica. En esto nos presentamos con un canon armónico, una progresión armónica que ha existido desde siempre, que se utilizó mucho desde el siglo XVI, está datada desde el siglo XVI, que se utiliza mucho en los cantos flamencos. Su origen viene de allá, que es la progresión o la cadenza andaluza, que viene desde el tono menor y que termina con entra con el tono menor y hace una progresión de acordes mayores hasta el último acorde, son 4 acordes, hasta el último acorde que ya está formado por la escala armónica menor. En este caso, como estamos pues la progresión armónica está formada por el acorde de la menor, acorde mayor de sol, acorde de fa, y nos vamos al acorde de mi mayor. En este caso, para nosotros dar un poquito más de tensión a la hora de ejecutar la pieza, la convertimos en un acorde de la séptima. Entonces, la base rítmica de esta sección del estrofa 2 de la pieza va a ser conformada por la menor, se repite, ok, bien, la siguiente, por favor. En el proceso creativo de esta pieza y en la participación en la cual ya nos vimos involucrados todos los profesores, pues bueno, decidimos que la pieza la íbamos a trabajar y le íbamos a permitir con una introducción especial y una salida la íbamos a cambiar de alguna manera. La introducción la hicimos tomando la variación del verso, del verso 2, del estrofa 2, que nos da un poquito de tensión, a la cual vamos a acompañar con acordes rasgueados, sencillos, dando énfasis y causando expectativa. La estrofa 2 con su variación vendría siendo...
en muchas versiones de La Llorona que podemos observar en las redes y en la discografía que hay al respecto de ella, se recurre a este requinto famosísimo y delicioso que está en la escala de la menor armónica, que nos evoca inmediatamente. Obviamente hay muchísimas versiones de esta pieza. Oscar Chávez es uno de los cantantes masculinos de la pieza, pero tenemos las versiones de Eugenia León, Chabela Vargas, Natalia Lafourcade, etcétera, y muchas versiones contemporáneas que han hecho esto. Nuestro caso, optamos en manejar como salida el requinto conocidísimo que nosotros tenemos de La Llorona, que va más o menos de esta manera. ¿Sí? En este requinto nosotros lo estamos marcando a la salida de La Llorona. Bueno, la siguiente, por favor. Después de una lluvia de ideas, empezamos entonces pues a crear ya lo que viene siendo nuestra versión. Decidimos hacerla con una estructura un poquito más contemporánea. Para eso, en cuanto a su armonía, o sea, sus acordes no los tocamos de manera tan tradicional. Decidimos hacer un poquito de armonía expandida para que sonara un poquito más yaceadón. Entonces, nuestro círculo armónico, el primero que sonaba muy tradicional, ahora lo abrimos con acordes de séptima para darle un toque un poquito más yacero. Nuestro círculo armónico que se utiliza en la segunda estrofa también lo cambiamos. El tradicional, con acordes mayores y menores, sencillamente. Acordes con séptima. Y decidimos variar un poquito de entrada el ritmo a que fuera un valsecito un poco más asincopado, un poquito más yaceadón. Que entonces quedaría más o menos, está la figura rítmica ahí que nos expresa la siguiente figura sonora. Quedando nuestro ritmo y nuestro círculo armónico de la siguiente manera. Y bien, en nuestra estructura de las estrofas, pues bueno, dejamos la introducción así como estaba planteada en el esqueleto principal. Presentamos la estrofa 1 y la estrofa 2 como están originalmente organizadas. De hecho, esta figura se utiliza, por ejemplo, para tocar jazz. Cuando se presenta un estándar de jazz o una pieza de jazz, generalmente primero va el tema y después empiezan las improvisaciones. En este caso, dejamos un poquito la libertad. Para esta pieza se crearon algunos requintos y algunas variaciones melódicas que se utilizaron en vez de estar repitiendo la estrofa una y otra vez. Se utilizaron, pues se crearon nuevas líneas melódicas. Y pues la salida se realizó con el requinto que ya conocemos y para llenar el mundo sonoro que estaba existiendo en la pieza, pues utilizamos una salida, lo que se llama coda o coletita de la pieza, a 3 voces de guitarra. Y bueno, sí, avancemos a la siguiente filmina, por favor. El requinto 1 presentó una variación un poco bastante interesante que, pues bueno, fue aprobada por todos. Obviamente, durante la producción de esta nueva versión, pues lo sometimos toda a consideración y pues bueno, si gustaba, pues bueno, se dejaba. Si no, pues había que cambiarlo y pues resultó que gustó la propuesta. Nuestro requinto 2, que va a tomar entonces ahora el lugar de la estrofa 1 correspondiente, suena más o menos así.
la siguiente línea melódica que construimos, que está aquí denotado como requinto 2, puede funcionar tanto como línea melódica por sí misma, o sea, una nueva estrofa, o como acompañamiento. En todo caso, el requinto quedó de la siguiente manera. Y puedo decir que podemos pensar que se dividió como que en 3 pedacitos para dar variación. El primer pedacito vendría siendo. Siguiente variación, dar unas escalitas, adornar un poquito la pieza. Siguiente variación, escalitas más. Para dar pie con esta estructura, como es una pieza instrumental, bueno, se puede repetir todo lo que querramos, para dar pie entonces a la melodía tan típica que hemos ejecutado como requinto principal o requinto del final. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Y finalmente, ya la estructura en donde ya se permitió, entonces ya la colaboración de todos los compañeros y los involucrados, pues fue la que les presento aquí, en una forma estructural. Eh, Cada uno de los compañeros va a hablar un poquito más a detalle de cada parte en donde involucraron y donde se hizo, donde se aceptó pues este pedazo o esta colaboración. Entonces, por ejemplo, si se fijan, tenemos unos triangulitos. Bueno, para estos triangulitos lo designamos como fue idea de nuestro compañero Jorge Cortés, en el cual hiciéramos un, un cambio, una, una figura que funcionara como una figura de ambiente, de expectativa, en la cual causáramos un, un cierto desconcierto de saber qué venía al principio. Esa era la idea general. Entonces tenemos estos triangulitos que son partes en las cuales manteníamos la armonía y creamos ciertos ambientes basados en lo que el compañero Jorge les explicará en la siguiente sesión, pero que a grandes rasgos en la guitarra se traducía en jugar un poquito con la armonía inicial de la pieza. Estos ambientes se utilizaron en particular en como se está visto en el diagrama, pues para iniciar, causar expectativa. Entrábamos con la introducción, con el estrofados, como ya se los he mencionado, y con los acordes. En este caso, los acordes iban a entrar muy fuertemente. Y nos arrancamos con el tema. En la transición de la introducción a las estrofas, volvimos a hacer este pedacito de ambiente. Y después, a la hora de presentar las variaciones, en donde ya aprendimos con los requintos 1, 2 y la variación del final, dábamos otro pequeño ambientecito para lograr estos cambios. Para tocar esta pieza y hacerla construida, pues bueno, se estableció también una estructura en la cual la guitarra iba a ser trabajada de línea melódica, o sea, todas estas estrofas que les acabo de presentar, todos estos requintos se trabajaron como líneas melódicas y después se creó una base rítmica como las establecimos. A partir del tercer triangulito en donde creamos un ambiente, dimos pie a un poco más a la libertad en general, en donde empezamos a jugar con algunas cuestiones más libres y de propuesta para generar la pieza. Si se fijan, yo estoy señalando ahí en nuestra presentación que tenemos los cuadros de los requintos, las estrofas, están los triangulitos y viene una base de guitarra rítmica, la cual se adecuó para acompañar y llenar más, con más sonido la pieza. Sin embargo, es muy importante mencionar
que la creatividad de los compañeros que trabajaron la sección del bajo y la percusión fue muy determinante para determinar ahora qué ambiente y qué cambios iban a realizar para la pieza. Le pusimos el nombre de Bounce, o sesión rítmica, sección rítmica hecha por la percusión y por el bajo, el cual cambió el cariz un poquito de la pieza, de volverse tan tradicional a volverse una mezcla que no les voy a comentar ahorita porque queremos causar la expectativa de cómo se está ensamblando esto. Y dejamos también espacio para la creación de múltiples cosas. Por ejemplo, en los ambientes les puedo hablar que hay cosas que suenan rico, que nos explicará nuestro compañero de bajo, ¿no? En donde también la percusión y en particular, por ejemplo, yo hago cosas de ambiente, pero en particular percusión y bajo hacen cositas que los maestros van a explicarles a ustedes. Y la sección de piano en donde hay una línea también muy interesante en la cual se adicionó para generar una nueva versión. Básicamente, entonces, a la hora de hacer ya el trabajo de incorporación y el desarrollo guitarrístico, entonces se trabajaron en tres planos, les puedo yo adelantar, que esa es la parte en la cual yo trabajé. Número uno, crear, presentar las líneas melódicas, presentar y dejar claramente que nosotros estamos trabajando sobre La Llorona. Segundo, crear unas líneas melódicas nuevas, a las cuales yo estoy anotando aquí en los cuadritos de círculo armónico 1, de requinto 1 y requinto 2, en los cuales le generamos una variación ya a la pieza, ya la recreamos a partir de ahí, y en la cual nosotros ya empezamos a vestir alrededor de esos círculos armónicos, que fueron obviamente aprobados por todos los que intervenimos, para generar algo alrededor de ellos. A partir de que se presentan también los requintos nuevos, el requinto 1 y el requinto 2, se permitió, nos permitimos recrear también la cuestión rítmica de una manera que resultara novedosa, atractiva, y que resultara, pues bueno, una cuestión nueva. Se añadieron finalmente líneas de piano con una forma específica para recrear algo más de la pieza y generar nuestra versión. Y bueno, finalmente terminamos con nuestro requinto, en el cual la estructura que intentamos hacer fue de menos a más. Sí, generamos una introducción, presentamos el tema, generamos unos ambientes en donde descansamos. El requinto 1 es de mucho descanso, mucha introspección. Y a la hora de presentar el requinto 2, las variaciones melódicas, vamos yendo de menos a más para tener pues un gran final. Bueno, esta es la estructura que hasta ahorita yo les puedo presentar. Vamos ahora a presentarles cómo quedó la versión de guitarra ya armada con básicamente sesiones melódicas y sesiones rítmicas que nos van a dejar empezar a ver cómo se fue creando. En donde nosotros armamos y donde están las demás líneas rítmicas y melódicas, esas se las voy a dejar a mis colegas para que vayamos en conjunto construyendo todos y vayamos caminando por camino creativo, esta construcción creativa. Y bueno, si ustedes me lo permiten, quisiera pedirle a nuestro compañero Edgar que por favor nos presente la primera parte, la primera mezcla de lo que viene siendo la sección de guitarra.
Mira nomás, qué chulada, ¿verdad? Bueno, a mí me está gustando mucho. Está buenísimo, el resultado está buenísimo. Y es que aparte ya se está, o sea, ya se deja ver, ya sabemos lo que viene. Y en lo que nos acompaña nuestro compañero Jorge, quería aprovecharte para hacer unas preguntas sobre este proceso. Y es que Adelante. me resulta muy curioso cómo mencionas precisamente eh, esta idea de una armonía que se está repitiendo casi como un estándar de jazz. Es decir, la podemos predecir, se repite. Y también estuviste mencionando varias veces, casi como, digo, para ti es sencillo, ¿no? Lo de una escalita por aquí y una escalita por acá. Y es que cuando tú tienes un material tan monótono, como es una progresión que se repite, como lo es una escala, que simplemente es una secuencia de notas que suben y bajan, ¿cómo los dotas de en una función musical? O sea, ¿cómo conviertes una escala en música? ¿Cómo conviertes 4 o 5 acordes y los extiendes en el tiempo? Bueno, creo que a veces, eh, eh, bueno, se me vienen varias ideas a la cabeza, pero una, por ejemplo, que se me viene es que cuando, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, una escala, a veces se nos dice que la escala viene siendo una ejecución que va a ser, pues, un ejercicio, ¿no? Eh, ¿Cómo darle color? ¿Cómo darle una función, melódica? Bueno, eh, a mí me resulta, y bueno, ¿cómo yo llegué a utilizar esto? Bueno, las personas que vienen, que trabajan mucho que le dan ya una, no es, que dejan de pensar en la escala como, voy a llegar a la escala y ya viene la dificultad técnica, o ya voy a llegar a la escala y es para lucir o para presumir algo. Las personas que las manejan de una manera fabulosa para hacer una cuestión melódica, yo lo he encontrado mucho en el jazz, precisamente. Sí, porque en el jazz ya cuando estamos con un cierto patrón armónico, una cierta progresión armónica, entonces, como se permite en el jazz utilizar la improvisación, o sea, la recreación sobre la marcha de una pieza para darle variabilidad, pues uno de los recursos es emplear una escala. Y entonces, lo que yo puedo decir dentro del aprendizaje y de la práctica, de lo poquito que yo haya hecho del jazz, es que las escalas vienen siendo como caminitos, caminitos por los cuales tú puedes eh, caminar, crear algo nuevo, puedes, no sé, saltarte notitas, regresar y todo eso, sin, con la seguridad de que le vas a atinar el 85% de las veces. Entonces, entonces la escala ya no viene siendo, voy a presumir la escala o tengo que echármela a 120 bits por minuto para que luzca y suene eso tremendo. No, ya la escala se empieza a convertir entonces en un recurso musical que si lo aprendemos y lo aplicamos bien, pues te da opciones la misma escala para poder crear o recrear cosas sobre la marcha o también en esta cuestión que, por ejemplo, nosotros estábamos haciendo la versión, pues bueno, a mí se me ocurre, bueno, aquí voy pasando por la progresión armónica, pues bueno, ¿qué escalita? Yo revisando, la escala de la menor armónica me sirve bien, este tonito me queda mejor, me queda, y ya lo experimentas de esa manera y entonces ya te das la oportunidad de crear algo, ¿no? Y ya la Claro. escala ya no se viene convirtiendo, pues, en eso de que, así como músico que a veces dices, voy a llegar a la escala, ya llegó el reto, o como ejecutante, Ujú. como me han dicho algunos alumnos, es que viene la escala y me cuesta trabajo. No, ya la empiezas a ver ahora como ya un recurso, ¿no? Una posibilidad, Claro. un caminito más que te facilite las cosas. Oye, Jorge, aprovechando que mencionaste justo eso, también de la armonía,
pues es muy importante pensar y decirle a todos los que nos están acompañando que la música la escuchamos de abajo hacia arriba, es decir, escuchamos a partir de un bajo y a partir de esa nota, pues nosotros vamos construyendo el resto de la experiencia sonora. Entonces quiero aprovechar pues este momento, ya que estamos, como les decía, en un proceso de creación colaborativa, pues presentar y dar la bienvenida a Jorge Cortés, nuestro tallerista de bajo eléctrico, pues justo para que nos platique sobre sus contribuciones, cómo él se ha ido aproximando a esta pieza y qué es lo que nos sigue en las próximas sesiones. Entonces, pues bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola, Trillo. Hola, Jorge, Tocayo. Hola a todos en Paro La Perulera. Pues un honor estar aquí con ustedes y bueno, escuchar toda la explicación del Tocayo, muy meticulosa, acerca de cómo se construyó la parte de guitarra, que básicamente fue de donde partimos para construir todo lo demás, hacer la producción, el arreglo sobre el arreglo. Pues fue un proceso muy interesante, ¿no? Yo recibí 9 tracks de guitarra. Yo me encargué de hacer la producción y de hacer la edición de la pieza, y bueno, escuchar con detenimiento cada una de las partes, pues justo como dice el tocayo ahorita, eh, me permitió imaginar e identificar este camino de las escalas que él justo acaba de mencionar, por todos los lugares por los que se movió. Eh, y como bien lo dices, la música la construimos de abajo hacia arriba, ¿no? En este caso, el proceso fue un poco curioso porque nosotros empezamos al revés ahora, ¿no? Nosotros empezamos de la parte melódica, del arreglo de la guitarra, a, hacia abajo, ¿no? Y ver qué podíamos aportar. Yo tengo mucha inquietud con la formación de texturas y colores basados en armonías que de repente son un poco estáticas, pero que pueden dar una gran variante de texturas, ¿no? Oye, Y bueno, Jorge, perdón que te interrumpa, pero quisiera preguntarte algo sobre eso. Eh, dime. la guitarra es un instrumento por tradición polifónico, armónico, puede tocar varias notas a la vez y es parte de su ejecución tradicional. Pero el bajo, que es generalmente considerado un instrumento monofónico, que toca una nota a la vez, ¿tú cómo construyes nuevas texturas y nuevas experiencias con un instrumento que por tradición se encarga de un sonido a la vez? Muy interesante tu pregunta, Trillo, y de hecho es un poco de lo que quiero hablar el día de mañana, en donde vamos a ahondar un poquito más en el, ¿no? Este instrumento que es relativamente joven, el bajo eléctrico, es un instrumento que empieza a ser popular a partir de los 50. Entonces, si lo ponemos en comparación, por ejemplo, con una guitarra, no, pues una guitarra tiene muchísimo más tiempo de existir, y bueno, en su primera etapa el instrumento ha sido considerado, como bien lo dices, monofónico y justamente como el sótano de cualquier construcción musical. Pero tiene unos años que el instrumento se ha liberado bastante, gracias a ejecutantes innovadores. Y bueno, al ser un instrumento tan joven, digamos que las técnicas aún no acaban de estar definidas, las técnicas para interpretarlo. Entonces, eso nos da pues un montón de rango de libertad a los ejecutantes de bajo eléctrico a buscar nuestras propias, nuestras propias técnicas, nuestros propios recursos. Y también se da un caso muy interesante, que la mayoría de los bajistas generalmente venimos de otro instrumento y bastantes venimos de la guitarra primero. En mi caso, mi primer instrumento a los 8 años de edad fue la guitarra. Lo toqué varios años hasta a los 15 años que alguien me dijo, aquí está un bajo, tú lo vas a tocar, tú eres el bajista de la banda a partir de este momento y tan tan. Y si tú haces una encuesta entre los bajistas, entre 10 bajistas por lo menos, te vas a Vienen de encontrar guitarra. algunas historias similares, que alguien les puso un bajo en la mano y les dijo, tú eres el bajista y tan tan, ¿no? Y bueno, en el arreglo
final de La Llorona, de la versión que hicimos, justo abordo estas inquietudes, ¿no? Que es, deja de ser un instrumento monofónico, se acerca un poquito más a la guitarra en cuanto a manejar armonías, conducción de voces. También aportamos ahí la cuestión de manejos de efectos electrónicos, ¿no? También tengo mucha inquietud con eso, loopers, bueno, una gran cantidad de recursos que te da la tecnología ahora. Y bueno, también lo que podría ser visto como una desventaja de hacer esto a distancia, en este caso se convirtió pues en una gran ventaja porque pues, era un laboratorio, ¿no? En el cual podíamos quitar, poner, mover, agregar, y bueno, Oye, una gran partiendo eso de la idea de la idea de distancia y aprovechando que los tenemos pues aquí a los dos juntos, es generalmente el proceso creativo, el proceso de interpretación y de ensamble, pues es un proceso de diálogo en el que uno convive con el otro. Hay una serie de señas corporales, metalingüísticas que nos ayudan a conectarnos con otros instrumentistas, con otros músicos. En el caso de ustedes dos, ¿cómo se lleva a cabo? Considerando que son literal, ustedes dos, el polo y la síntesis. Es decir, la armonía en la guitarra funciona gracias a un bajo. Gracias al bajo entendemos la armonía que está por encima. Y sin embargo, la guitarra se presta más a ideas melódicas que generalmente solemos poner en un primer plano antes que las ideas melódicas que también da un bajo. Entonces, siento que ustedes están en los polos y en la síntesis. ¿Cómo llevaron este proceso de creación a distancia? ¿Quién va bueno, primero? ¿Te toca yo? no, como quieras, tocayo, dale, tocayo. Bueno, bueno, sí fue muy retador. Pienso yo que fue muy retador porque tuvimos que ponernos de acuerdo. Hubo muchas sesiones de práctica aquí virtual para ponernos de acuerdo en qué sentido íbamos a trabajar. Nos pusimos de acuerdo de entrada la armonía que íbamos a usar y la velocidad del tempo en el cual íbamos a pensar, porque una regla, vamos a poner así, lo digo entre comillas, una regla para ajustar música viene siendo el famoso, y querido y odiado y controvertido amigo de los músicos que se llama el metrónomo, ¿no? Entonces, El peor ¿qué? amigo. No sé, no, yo la verdad no puedo yo decir si es el peor amigo o el mejor amigo. Es, Es una es el, herramienta, es una Bueno, herramienta. un pequeño punto para nuestros compañeros que quizás no conozcan lo que es un metrónomo. Un metrónomo es un objeto de tortura que básicamente se encarga de dar pulsos regulares por minuto, ¿sí? Es decir, un metrónomo que está a 60 pulsos por minuto da un segundo por cada golpe, ¿no? Puede estar a 100 golpes por minuto, bueno, 100 pulsos por minuto, 52, Exacto, lo que quieran. Y es para tener un pulso constante. Y sí. pues a muchos nos gusta conocerlo como un necesario objeto de tortura, digo, para que lo conozcan. Sí, el y mejor esto, enemigo. el mejor enemigo, sí, exacto. Y esto se hacía pues bueno porque no teníamos la ventaja o no tuvimos el chance de juntarnos a practicar juntos. Entonces, como íbamos a crear todo esto virtualmente, pues el metrónomo iba a ser nuestro patrón de medida, ¿no? Para hacer esto. Y bueno, como dice el tocayo, se armó un poquito al revés, pero al final, cuando ya creó el tocayo junto con el profesor Héctor, crearon el Bounce, que fue como la cama de todo esto. Entonces empezaron a surgir pues muchas alteraciones. Yo, por ejemplo, tuve muchas ideas que surgieron porque el efecto de lo que hacía Tocayo con el compañero con Héctor, que es el compañero de la batería, pues empezaron a generar muchas ideas aquí, ¿no? En cuestiones rítmicas. Y, y bueno, tratando de no, yo lo que se trató en este proceso creativo es que, bueno, sí estaba cuidando la línea melódica acá, teníamos la base, yo no digo el sótano, yo digo más bien el cimiento y los pilotes de la construcción de la pieza
estaba hecha por la rítmica y la cuestión de la armonía planteada por el bajo, entonces se tuvo que regrabar encima de eso. Y buscando cuadrar pulso y buscando, por ejemplo, mi chamba, yo lo que intenté hacer fue no meterme en áreas del bajo. Si te fijas, ahorita que lo que presentamos de la máster de lo que se hizo de la guitarra, pues yo estuve manejando líneas intermedias de sonido, dejando que el bajo existiera en su plano y tratando de acomodarme a él. Y digo tratando porque uno de los donde hubo choque y hubo fuerza, sí fue que el pulso no iba 100% así en la entrada perfecta, ¿no? Y eso, pues yo mencionaba, yo decía, bueno, es que yo estoy yendo a pulso, yo escuchaba a pulso, yo caía a pulso, pero pasa algo, no sé si es el toque, la llegada del dedo a la guitarra o la formación en el retraso del acorde que te Y desfasa hablando un de eso poquito. perdón que te interrumpa, pero hablando Sí, de eso del pulso, Jorge Cortés, ¿se pudo con Dígame. ese pulso o no se pudo? Mira, ¿Cómo, no hay, no cómo hay, le hiciste? ¿Tú que te encargaste de la edición? no hay pulso que unas tijeritas no puedan arreglar. Digo, tenemos a nuestro favor el uso de la tecnología y si está allí, bueno, pues hay que usarla, ¿no? En este caso teníamos la desventaja de no habernos podido juntar nunca a tocar la pieza. El tema del pulso personal es una historia que no termina nunca, ¿no? Porque donde tú sientes el uno, no lo va a sentir mi tocayo ni yo, ¿no? Pero digamos que dentro del ensamble hay quienes estamos encargados de eso, ¿no? Quienes somos guardianes y debemos ser guardianes de eso, que es la sección rítmica, ¿no? En este caso mi compañero Héctor Córdoba y yo, ¿no? En el bajo. Y a partir de allí, pues ahora sí que los demás se pegan a nuestro pulso, ¿no? Y entonces, haz de cuenta, el clic, el metrónomo, pues es una máquina, no sí. respira, no siente, no nada. Ese va pic y no se mueve jamás. Obviamente con nosotros pues tiene la gran diferencia de que nosotros sí respiramos, ¿no? Nosotros respiramos, nosotros escuchamos de una manera diferente, sentimos los pulsos de Ujú. una manera distinta y no sé, fue difícil, pero muy educativo escuchar en dónde sienten los ataques cada quien. Y bueno, teniendo la tecnología de herramienta, pues uno ve la gráfica, ¿no? Ujú. Uno ve la gráfica de las ondas de sonido y, y juntas, por ejemplo, a Héctor, a mi tocayo y a mí, y los tres estábamos en lugares diferentes. Ahora, hay un rango, yo creo, siempre lo he creído, que hay un rango que es humano, en el que se puede mover tantito hacia atrás, tantito hacia adelante, pero el que te muevas junto con tu sección te lo da el haber estado tocando con ellos pues, muchos años, ¿no? O por lo menos haber tenido unos ensayos previos, por lo menos para saber, no, pues mi baterista tiende a ir hacia adelante y yo tiendo a ir hacia atrás, bueno, vamos a una negociación, ¿no? ¿Dónde nos vamos a Así ubicar? es. Porque como bien lo dice el tocayo, pues nosotros somos los cimientos, ¿no? Y los cimientos no pueden estar tambaleándose, ¿no? Para que la melodía flote bonito arriba y todo, pues tiene que haber un pulso súper estable. Bueno, entonces ver estas gráficas, pues uno tirando para un lado, otro para el otro y así. Y bueno, la negociación se tiene que hacer en este caso con el software y las tijeritas y, y acercarlo, ¿no? Acercarlo de una manera natural también, que ese es el rollo. O sea, cuando se abusa de la edición, yo siento que deja de sonar natural, ¿no? Cuando todo uno quiere que suene como una máquina, ya no. Entonces, ahí en el camino de la edición también hay un rango, ¿no? En el que dices, bueno, mi tocayo tiende a ir un poquito para adelante, bueno, lo vamos a acomodar aquí, a ver cómo jala conmigo, que estoy tantito atrás, no sé, y se logran cosas muy divertidas. La verdad, me divertí bastante.
Oye, Jorge, también a ti mismo, Cortés, una pregunta. Los músicos siempre hablamos, usamos mucho las palabras como natural, orgánico, que funciona. ¿Qué significa eso? ¿Cómo definirías lo natural en la música? ¿Cómo definirías lo orgánico en la música? ¿Cuándo funciona? Ok, lo natural para mí es algo que respira, ¿no? La música respira. Eh, Hay música que no respira. En el caso personal, esa música me pone muy nervioso, me incomoda y es así como, "Ah, no me está diciendo nada, no, no sé, creo que es un tema bastante subjetivo, pero para mí queda resumido en ese concepto, en el respirar, algo que fluye, algo que tiende a responder a dinámicas, a emociones y que produce emociones también con estas dinámicas. Para mí eso es algo natural. Una máquina de ritmos que le das play y, y solo hace eso, pues sí, puede sonar muy lindo un rato, ¿no? Pero no tiene ni matices, ni cambios de tempo, ni cambios de intención, ni nada. Pues eso solo lo podemos dar los humanos. Y los humanos respiramos. Y si la música la hacemos los humanos, Tiene que respirar. pues la música tendría que respirar. Y en el Ujú, caso personal, eso es lo que a mí me atrapa de una música, ¿no? Cuando ujú. siento que eso Oigan, se está moviendo, que está vivo. y les tengo una pregunta cruzada, que es, bueno, Jorge Nistro se encargó de un gran elemento armónico y melódico, pero por ahí también tuvimos todo un elemento rítmico y que se estaba aproximando un poco a la función de lo que en algún momento hace el bajo. Y por el otro lado, el bajo, ya lo veremos en nuestra próxima sesión, les va a tocar el gusto de poderlo escuchar, pero el bajo también crea figuraciones melódicas. Claro. Entonces, pregunta a los dos, ¿cómo hacen la función que parece ser contraria a la función de su instrumento? ¿Cómo conviertes una estructura melódica, en el caso de Jorge Anistro, en rítmica? Y tú, Jorge Cortés, ¿cómo conviertes un elemento de bajeo y rítmico en melódico? Es Vas, buena tocayo. pregunta, sí, es buena pregunta. O sea, convertir una cuestión melódica en rítmica. Bueno, creo que ahí definitivamente... eh, sí, yo creo que una de las ideas para convertir una línea melódica en una cuestión rítmica es, por ejemplo, tomar de esas melodías que existen, saber detectar qué viene siendo, por ejemplo, del pulso o del ritmo, qué viene siendo, dónde está un acento y dónde está un contratiempo o lo que es una parte de esta la cuestión del ritmo, lo que se llama tiempo, contratiempo, identificarlos muy bien dónde están. Ahora, para convertirlos, por ejemplo, en cuestión rítmica, eh, podemos agarrar una frase melódica y tienes que cortarle a pedacitos que sean, yo le llamo significativos, ¿no? Para darle ese sabor. O sea, si vamos muy melódicos, poderlo cortar y transformar en una cuestión, sin romper la melodía, en una cuestión que acompañe, que ya no tome el papel tan principal, ¿no? Ahora yo, desde el punto de vista de la guitarra, para hacer eso, sí definitivamente me tengo que apoyar pues en el otro aspecto musical que viene siendo la armonía, ¿no? Debo de saber dónde va mi melodía y con qué acordes corresponde, porque a la hora de romper la melodía, y si la voy a romper para transformarla en algo rítmico, debo de saber qué otras notitas podría yo usar que pueden seguir con la línea melódica. Ahora, otra de las cosas presentes que se me viene a la idea para, por ejemplo, hacer esta conversión que cuando se hace es que, por ejemplo, las melodías generalmente son sonidos que van como que juntitos, ¿no? Entonces, si voy a transformar una línea melódica que ya está definida en una cuestión rítmica, pues agarro tal vez alguna notita de esa línea melódica y después
busco notas alternativas de esa escalita o de ese conjunto de notas de la melodía para convertirlos y meterlos en esos espacios donde ya no es la función de llevar la línea cantante, ¿no? Sino ya decir, ah, aquí yo soporto, aquí yo ya cambié, ya, por ejemplo, si voy en una, digamos, en un do, conseguir su tercerita ranchera para meter ahí, por ejemplo, el sonido y tal vez en un contratiempo que sí nos dé un sabor diferente, ¿no? Entonces, básicamente esas son las ideas que a mí se me ocurren, por ejemplo, para transformar de una melodía a una cuestión rítmica. Vientos. Changos, nos dejó, ya, ya nos dio. A ver, Jorge Cortés, cuéntanos tu proceso. Bueno, yo parto del concepto principal del instrumento, ¿no? El instrumento se mueve en dos aguas. Se mueve en el terreno rítmico y se mueve en el terreno armónico, para empezar, ¿no? Sé que tu pregunta iba más destinada orientada hacia lo melódico, pero quisiera partir de aquí porque justo ahora estamos también desarrollando un taller de bajo eléctrico aquí en la Perulera, en el que en cada sesión insisto bastante con los participantes en que nuestra línea de bajo también es una melodía. Es la melodía debajo de la melodía, ¿no? Es una melodía que probablemente en muchos casos no sea tan perceptible, pero en otras definen completamente una canción, aunque haya una melodía principal de algún instrumento, de alguna voz, ¿no? Entonces, partiendo de esto, eh, elegimos un motivo rítmico, porque esta es la esencia de nuestro instrumento, ¿no? Un motivo rítmico en el que sabemos que no vamos a chocar con nadie más, ¿no? ¿En qué nos referimos para asegurar que no vamos a chocar con nadie más, dependiendo del estilo, obviamente tal? Nos referimos a nuestra sección inmediata, que quién es la percusión, la batería, o otro tipo de percusión, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de la batería. Entonces, ¿cuáles son las partes que tienen que estar completamente amarradas con la batería? Decimos, va, tenemos disponible estos tiempos del compás. Sobre esos tiempos del compás vamos a desarrollar un motivo rítmico, un motivo que se va a repetir cíclicamente, ¿no? Una vez que elegimos el motivo rítmico, vamos al terreno de la armonía. Sobre qué armonía estamos trabajando, pero no sobre qué acorde nada más, sino también sobre qué escala, ¿no? ¿Cuáles son las notas de la escala que van a pegar y cuáles puedo utilizar sin falla en el desarrollo de mi idea? Ahora, como estamos hablando de crear una línea melódica, aunque sea una línea de bajo, vamos a elaborar cierto número de compases que tenga una lógica también, ¿no? No puedo hacer una línea que un compás vaya rematando, adornando, metiendo, porque no es nuestra función primordial. Nuestra función es acompañar, para empezar, ¿no? Acompañar y vestir y darle cuerpo a lo que está sucediendo arriba o va a suceder arriba. Pero también podemos hacerlo con una melodía en el bajo. Podría poner un ejemplo de música popular contemporánea. Escuchamos cualquier canción de Bob Marley, por ejemplo, y son hits gracias a las líneas de bajo, ¿no? Te iba a preguntar algo sobre eso, porque Bob Marley Bob Marley, en efecto, el bajo es esencial para el discurso musical. Pero en el trabajo, en el caso, por ejemplo, el trabajo que estamos realizando en conjunto con todos nuestros compañeros de Faro La Perulera, ¿el bajo se tiene que escuchar? O sea, yo público, yo escucha, yo quien sea que la vaya a escuchar, ¿tengo que escuchar el bajo o solo tengo que sentirlo? Que a veces esa también es una gran pregunta sobre los bajos. ¿El bajo se escucha o se siente? ¿Tú qué piensas? El bajo hay un grupo de frecuencias hacia abajo, hacia las frecuencias más graves, en las que ya no lo puedes escuchar, solo lo puedes sentir porque te vibra, ¿no? Pero sí se tiene que escuchar, obviamente, ¿no? En la música popular contemporánea actual, el bajo sí se escucha, ¿no?
Hubo un momento en la historia de la música, los 80s por ahí más o menos, principios de los 90s, en que al bajo de las mezclas lo desaparecieron prácticamente, ¿no? Y si escuchas grabaciones de esos años con los actuales, vas a encontrar gran diferencia, ¿no? Yo obviamente te voy a decir que el bajo se tiene que escuchar, y el bajista también. También, escúchenlo, aquí está. Y obviamente, o sea, por ahí hay un dicho que si realmente te quieres sentir poderoso alguna vez en tu vida, ay, sí, no es el dinero ni la fama lo que te va a dar el poder, sino tocar un bajo de rango extendido, un si grave al aire. Alguna vez se los recomiendo que lo hagan, alguna vez en su vida en un PA, así dejen ir un si grave al aire y van a sentir lo que es poder. El bajo se tiene que escuchar, mi trillo, yo digo, ¿no? Porque justamente te está proponiendo un movimiento abajo, ¿no? Y aparte también sirve armónicamente. Armónicamente también puede tejer un camino distinto, ¿no? Que puede estar diciendo algo que puede estar por allí. Ahora yo también trato de manejar un concepto en el que lo más interesante de la música sucede en medio. O sea, no en la voz más alta ni en la voz más baja. Obviamente para mí, en mi corazón me dice que lo más interesante A sucede abajo, ver, pero no. déjate venir con la filosofía. ¿A qué te refieres con eso de que ocurre en medio? Claro, o sea, piensa en un coro. Por ejemplo, a mí la voz mezzo, por ejemplo, así siento que es lo más, ¿no? Las violas, ¿no? Los chelos, o sea, siento también que es lo más, o sea, armónica, la armonía está sucediendo ahí. Y la armonía a mí es algo que personalmente así me atrapa y estoy obsesionado con aprender, ¿no? Porque o sea, es un universo y en medio, entre el fondo y entre lo más alto, está sucediendo todo este enlace de acordes y toda esta sucesión de colores que a veces no son tan perceptibles. Pero cuando estaba en la escuela, tuvimos la oportunidad de cantar el Requiem de Brahms, el Requiem alemán, y las voces más hermosas, las fugas más hermosas eran de las mezzos, ¿no? O sea, todo era precioso, pero ahí había una cosa que brillaba diferente, ¿no? Bueno, eso pienso. Oigan, Y pues creo bueno, que Yo quisiera sí, contribuir algo así adelante. a lo que dice el tocayo. Sí, por ejemplo, una de las cosas del tratamiento de la guitarra, como a mí me gusta manejarlo, es que eh, la guitarra puede ser también un instrumento polifónico, ¿no? Y todo lo que comenta también el tocayo se estudia en una rama muy académica de la música que se llama el contrapunto, en el cual se estudia cómo se pueden entrelazar las diferentes melodías con ciertas reglitas que ayuden a que sean este, que suenen bonito, ¿no? Armoniosas. Y que se distinga, sí, que se distinga que efectivamente hay un desarrollo de una melodía por acá arriba, acá abajo existe otra melodía con el bajo, y acá en medio, como dice el tocayo, agarrar y tener también un desarrollo armónico, un desarrollo, perdón, melódico interesante, respetando también, pues, la verticalidad que viene siendo marcada por la armonía, ¿no? Entonces eso también sucede, bueno, la guitarra ha tenido muchísimo desarrollo en cuanto a eso y definitivamente hay líneas melódicas bien interesantes, súper, súper bonitas también a la hora de tocar, por ejemplo, lo que se toca, que se dice música en el fingerstyle de la guitarra, en el cual tienes que cuidar esa línea, ¿no? Yo mencionaba, por ejemplo, para este arreglo de la Llorona, que hay el requinto 2, por ejemplo, podía funcionar también como una línea intermedia, ¿sí? Que podía funcionar también no solamente como melodía, sino también como armonía, porque era un simple arpejito que podía ir ayudando y apoyando. Esa también fue la intención para hacer este trabajo. Y sí, definitivamente, eh, en este caso, por ejemplo, cuando a la propuesta del tocayo, cuando hizo el bounce,
yo decía, bueno, ay, también tengo que buscar dónde no chocar, porque, por ejemplo, la propuesta guitarrística de toda la pieza ya incluye también una sección de bajos aquí en la guitarra muy definida, como se los presenté a la hora de presentarle la cuestión rítmica de la pieza, ¿no? Entonces yo lo quise, pues dije, ¿sabes qué? Yo tengo que respetar la línea del bajo, quito el bajeo que se ejecuta con el pulgar. Déjame jalar la guitarra, por ejemplo, que estábamos acá, estábamos haciendo esto, ¿no? Entonces este bajeo lo tuve que dejar fuera para permitir que el bajo del tocayo existiera y entonces jugar también con este juego de colores para permitir que existiera y no atiborrar también la pieza. Es la búsqueda de un balance, yo creo, en cada piecita que nosotros tenemos que elaborar, ¿no? Y en particular en esto, yo que estaba trabajando en línea aguda y línea intermedia, pues tenía que proteger, yo tenía que cuidar, no empalmarme con tocayo y generar un colorcito más, ¿no? Que a mí me preocupa mucho que, por ejemplo, la guitarra quede nada más en esto, cuando podemos tener un color rico, ¿no? Perdón. Sí, que puede presentarse. Entonces, sí es muy interesante ver también cómo se desenvuelven todas estas líneas y dónde, por ejemplo, estamos jugando. Se me venía a la mente, te digo, no quiero, por ejemplo, yo decía, vamos a meter el sonidito donde haya, como decía uno de mis maestros, donde haya carnita, ¿no? Donde meter ahí que haya carnita para hacer, pues, que la estructura de la pieza, ¿no? Pues fíjense que a mí me parece muy interesante porque en el caso de Jorge Aniestro, pues podemos ver cómo su propuesta está completamente en concordancia justo con lo que escuchamos. Y me parece muy interesante para quienes nos están acompañando, que creo que ya nos podemos imaginar qué es lo que nos va a dar Jorge Cortés en nuestra próxima sesión, qué es lo que vamos a escuchar de él. Creo que podemos esperar mucho dinamismo. Bueno, yo particularmente creo que lo que más me espero es un dinamismo. Y quisiera ir un poco cerrando también, haciendo un poco una reflexión en torno a dónde se sitúa La Llorona y por qué la estamos manipulando. Y es que La Llorona es una canción que por su propia naturaleza es tan sintética, se presta precisamente a esa manipulación. Es una obra que no solo se encuentra en dominio público por cuestiones legales, sino que se encuentra realmente en el dominio del público. Es de esas obras que lucha contra la memoria. No sabemos quién la escribió, no conocemos los versos originales. Por ahí en algún ejercicio musicológico, algún frito de esos que me gusta llamarles musicólogos, se dedicó a catalogar todos los versos que encontró La Llorona y se encontró 170 variantes de la letra, ¿no? Entonces, es una canción que realmente le pertenece al dominio público. Y un poco contrastando la labor que estamos haciendo, yo quería recomendarles esta versión que a mí me encanta de La Llorona que cantan Aida Cuevas, Natalia Lafourcade y Ángel Aguilar, porque nos muestra cómo una canción, primero que nada, es transgeneracional, que es también un elemento de la tradición, ¿no? Es transgeneracional y parece que se refleja en nuestra labor, en donde es transdisciplinaria, porque estamos entrando en rubros de la creación, la interpretación, la edición y por lo tanto la recreación de una obra. Teniéndolo ustedes dos aquí, también quisiera comentarles que parece que esta es una unión muy, muy chistosa, un matrimonio instrumental padrísimo, porque La Llorona parece ser que, como mucha de la música de Oaxaca, pues tiene sus raíces en alguna raíz en el sur de España y llama mucho la atención lo que nos mencionaba Jorge Nistro, esta cadencia andaluza, eh, que sí nos ubica en esta tradición, pero aparte nos ubica en una tradición más vieja de música mexicana, que es la de la zarabanda, que es este viejo género cantado en donde a un ritmo constante de una guitarra y al bajo constante de algún instrumento de bajeo, como pueda ser una tiorba, como pueda ser
un cello en pizzicato y demás, pues hace toda una creación musical a partir de ello. Entonces es muy interesante ver cómo en nuestros dos talleristas, en nuestros dos Jorges, nuestros tocayos, pues tenemos la síntesis de la práctica musical. Aquí tenemos armonía, tenemos la capacidad melódica, tenemos el bajo y tenemos en la práctica y en la profesión de los dos, pues tenemos toda la historia de la música. En la profesión de nuestros dos talleristas Jorges está la práctica de la música sintetizado. Entonces, pues les quiero agradecer mucho. Quisiera saber si ustedes tienen algún otro comentario, algo más que compartirnos sobre su experiencia con esta canción, con la historia de la canción. Jorge. Sí, yo quisiera comentar que, pues bueno, estamos en esta serie de eventos que tienen que ver con el futuro de la música, ¿no? Y el hacer esta colaboración con mis compañeros, pues, ¿qué pasa con el futuro de la música? Pues bueno, no solamente se lleva a una práctica que ya tenemos nosotros, sino también a la incorporación, pues, de lo que fue las tecnologías de información, la tecnología que que tuvimos que aprender a usar. O sea, aparentemente aquí mis compañeros y yo tuvimos que aprender a usar cómo colocar un micrófono, cómo utilizar un centro de audio digital. Tuvimos que comunicarnos a través de medios que facilitaban la comunicación, cibernéticos, como es a través de una computadora. Entonces, creo que la música también se está desarrollando también con esta incorporación tremenda de la tecnología, en particular computacional. Hay tecnología desarrollada para los instrumentos, hay todas esas cosas, pero ahorita lo que vivimos pues fue eso, ¿no? Que ahora también los procesos se están haciendo incorporando. El músico ya no solamente está dedicado a su instrumento, también tenemos que incorporar otra serie de actividades, eh, la tecnología computacional, eh, la negociación, la logística, vaya, pienso yo que un poquito del futuro de la música, pienso yo que el futuro de la música viene siendo que sí vamos a ser instrumentistas, pero tenemos que tener todas estas áreas de desarrollo, todas estas nubecitas en las cuales tienes que saber cómo se preproduce, cómo se produce, tienes que saber un poquito de edición, tienes que saber negociar, tienes que saber hacer tu logística, tienes que saber muchas otras cosas. Nos tenemos que volver, creo yo, que diversos. El mundo nos lo está pidiendo así en estos tiempos, creo que vamos para allá y pues bueno, la práctica viene siendo de esta manera y a veces, y bueno, creo también que pues ahora sí hay todavía esta genialidad de que el compositor compone y crea su obra. También esto fue una experiencia muy padre porque se recreó, pero hubo una colaboración de muchas mentes para esta obra. Claro. Oye, Jorge Cortés, para cerrar a ti una preguntota. La Llorona tiene casi 100 años que empezó a andar por ahí, por Oaxaca. ¿Por qué La Llorona? ¿Por qué seguimos con ella? ¿Cómo puedes tú seguirle dando a una canción tan vieja? ¿Y cómo se relaciona esa canción tan vieja con el futuro de nuestra música? Bueno, de entrada yo creo que muchas personas estamos ligados de alguna manera a esa pieza, ¿no? Como que primera impresión podría decir, bueno, ¿por qué La Llorona si todo el mundo ya la hizo, todo el mundo ya la versionó, o sea, en todos los tonos, en todos los estilos? Y yo me lo preguntaba, ¿no? Porque de hecho sí me lo pregunté, así, ¿por qué La Llorona, no? Habiendo tanta música. Pero yo doy clase también de guitarra y yo empecé tocando, si no fue La Llorona, muy probablemente fue la segunda o la tercera pieza que aprendí a acompañar en la guitarra, ¿no? Muy didáctica para aprender los compases a 3 tiempos, para aprender un poco de técnica de acompañamiento también. Personalmente recuerdo que a mi papá le encantaba esa canción y el coche nunca tuvo radio y viajábamos mucho a Oaxaca, mi papá era de Oaxaca. Y entonces todo el camino era cantar. No había radio, te digo, era cantar. Tenía su cancionero Picot
Y siempre cuando llegábamos a la parte de La Llorona, pues ahí nos estacionábamos un rato, nos daba para unos buenos kilómetros y después me adentré en el son jarocho, me di cuenta que descubrí que había una versión, La Lloroncita, ¿no? Que también tiene una estructura similar, armonía similar, versos similares, la historia también es de donde proviene es similar y, y bueno, creo que es una de las piezas a las que siempre se va a volver para enseñar a tocar guitarra o en una bohemia o en algo, cantándola en el coche, no sé. Mi hija de 6 años la canta, ¿no? Digo, de repente canta la versión de esta de Coco, de la película de Coco, pero digo, no importa, está bien, es un referente, ya te aprenderás una buena versión, ¿no? Pero por ahora creo que, y así va a seguir pasando de generación en generación, y bueno, creo que también es una buena oportunidad para eh, plasmar nuestras inquietudes en un tema tan visitado tantas veces, ¿no? O sea, ¿qué me dice? ¿Qué color, qué textura puedo aportar? Siempre es un reto ir sobre una pieza tan vista, ¿no? Y justo lo que dices, ¿qué es lo que nos dice? Es uno de los grandes valores de la canción de La Llorona, porque la canción no nos dice por qué llora. Y esto se presta a que nosotros la reinterpretemos. La Llorona se ha vuelto un himno, dependiendo de la región, de la época y del lugar, de Oaxaca. Fue una canción revolucionaria. Ha llegado a ser himno de, de algunas colectivas feministas. Ha sido apropiada inclusivemente por grupos nahuas. Se encuentra también en las regiones del son. También ha sido interpretado por grupos de migrantes en Estados Unidos, como llanto de exilio. Entonces, la Llorona no sabemos por qué llora y por lo tanto es polivalente. Todos podemos ser esta Llorona o todos podemos estar presenciando esta Llorona, estar presenciando ese dolor. Y también lo que nos comentas es muy didáctica. Y eso nos remite también a sus orígenes. La Llorona no es una pieza de la academia, es una transcripción cruda justamente de alguien que se va a la espacio donde abreva la música popular y la música comunitaria, es decir, en el espacio del sentimiento, en donde la técnica y la habilidad que nosotros podemos pues comunicar a las personas que están con nosotros en los talleres, en las clases y demás, solo sirve para que nosotros podamos después transmitir finalmente la sensación o la emoción original de la canción. Entonces, pues La Llorona yo creo que finalmente por eso, por su polivalencia, por su capacidad de adaptación tanto musical como temática, sí nos ayuda a apuntar al futuro de la música, sobre todo nosotros en México, sobre todo en las faros que están profundamente arraigadas en la comunidad, en la tradición, pues La Llorona nos permite estar en ese punto intermedio entre la tradición y el futuro, como todos aquí en la red de faros. Entonces, pues fue un gustazo platicar con ustedes, ver sus procesos creativos, que nos los compartieran a todos. Pues yo creo que a todos estamos ansiosos por ver qué suma tenemos el día de mañana, escuchar el trabajo de Jorge Cortés, ver cómo dialoga ahora sí con el trabajo que nos presentó Jorge Anistro el día de hoy. Y pues antes de que nos vayamos, me gustaría pedirle a Edgar que nos volviera a poner el trabajo de Jorge Anistro, pues para escucharlo una última vez y quedarnos también con la impresión de todo lo que hemos podido platicar. Entonces, Edgar, si nos haces el favor.
Vientos. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu trabajo. Muchísimas gracias a Jorge por acompañarnos el día de hoy y sobre todo, pues gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por haber escuchado, por haber participado, por emocionarse también con nosotros con esta música. Entonces, pues para que sigan viendo la historia de esta canción, para que sigan viendo cómo se desenvuelve también la historia de la creación de esta canción y cómo todos nuestros compañeros de Faro La Perulera, de los talleres de música, han ido contribuyendo con su creatividad, con su emoción y sobre todo, pues con todas las ganas de seguir haciendo música, pues nos estamos viendo el día de mañana, igual aquí en las redes de Faro La Perulera, a la misma hora, a las 7, para pues ahora ver las contribuciones, el trabajo de nuestro compañero Jorge Cortés y también los adelantos del trabajo de nuestro tallerista de batería, Héctor Córdoba. Oye, Y una pues, pregunta, perdón, adelante. Trillo. ¿Tenemos comentarios o preguntas de nuestro público? Pues, preguntas, ¿no? Pero comentarios sí. Todas unas onomatopeyas aquí de emoción. Hay mucha gente, por cierto, que está muy emocionada con tu trabajo de interpretación. Veamos muchas felicitaciones a los dos, pero pues sí, básicamente emoción, todos emocionados, creo que es lo importante de hacer música, ¿no? Ver cómo toda la gente convive y cómo se conmueve, que es lo más importante, creo, al final de la historia. Y pues sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo mañana y estén al pendiente también de las demás actividades, videos que están en el marco pues de este festival básicamente virtual del futuro de la música. De parte de Faro La Perulera, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y que tengan una maravillosa noche e inicio de semana.